Bueno, muy buenas noches a todas. Estamos en la tercera semana de este curso, como vuelve el tiempo, ¿no? Lección 5. Hay 9 lecciones, estamos en lección 5, entonces estamos en la mitad. Pero gracias a Dios, como siempre. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que está obrando en cada uno de nosotros el deseo de seguir estudiando la palabra. Y nos está dando la fuerza para luchar, para estar aquí en vivo o para ponernos al día con las grabaciones. Y por eso, bueno, doy gracias a Dios. Bueno, amigas, sigamos aprendiendo sobre el Dios verdadero. Y hoy día estamos enfocando en la maravillosa obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar como siempre en oración. Oremos, queridas amigas. Señor Jesucristo, al ascender al cielo no nos dejaste solos, sino que cumpliste tu promesa de enviarnos al Espíritu Santo, al gran consolador. Te alabamos porque por pura gracia el Espíritu Santo ha obrado fe en nuestros corazones por medio de tu evangelio. Y te pedimos que hoy, a través de tu palabra, el Espíritu Santo continúe fortaleciendo nuestra fe, enseñándonos más y más sobre su obra y su identidad como verdadero Dios. Una persona divina en la Santa Trinidad es el Espíritu Santo, nuestro Dios. Que esta lección nos lleve a confiar más plenamente en ti como nuestro Salvador y a dar gloria solo a ti por nuestra conversión, por nuestra salvación. En tu santo nombre oramos siempre. Amén. Amén, amigas. Sigamos adelante. Bienvenida, Luciana. Y bienvenida, Elvia. Gracias por estar aquí con nosotros, amigas. Bueno, empezamos. Deseamos reconocer que Dios quiere que todas las personas sean salvas y que la Trinidad obra en unidad para nuestra salvación. Entonces, recordamos, para empezar esta lección, recordamos la bella voluntad de Dios. ¿Qué desea Dios para todos los seres humanos? Pues quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere que todos lleguen a conocer la verdad. Por eso envió a su Hijo para salvarnos. Por eso vivió en este mundo y murió en la cruz. Por eso envió al gran consolador para darnos fe. Dios quiere que todas las personas sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Este 1 Timoteo 2:4. Entonces, considerando eso, podemos ver la obra de Dios en las tres personas de la Trinidad y cómo obran en amor por cada persona de nosotros. Cada persona de la Trinidad cumple un papel clave en nuestra redención. Amigas, hemos hablado un poquito sobre cómo la Trinidad, cómo Dios en las tres personas de la Trinidad obra para nuestra salvación. ¿Quién recuerde qué hizo cada persona de la Trinidad para salvarnos? ¿Quién podría explicar la obra de cada persona de la Trinidad en nuestra salvación? Es decir, qué hizo Dios para salvarnos? Dios Padre. ¿Qué hizo Dios Hijo para salvarnos? ¿Qué hizo el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo para salvarnos? Juliet, adelante, amiga. Buenas noches. Bueno, profe, me corrige si estoy mal. Bueno, Dios creo que fue el que ideó el plan. Él hizo el plan perfecto desde Génesis, como usted nos decía en la clase. La Biblia es cristocéntrica y Dios fue el que ideó el plan. El Señor Jesús fue el que consumó ese plan muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cierto? Llevando nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestras rebeliones en esa cruz. Y el Espíritu Santo, como el Señor Jesús nos dice, nos dejó, o sea, Él nos los dejó como el consolador. Entonces Él es el que nos confronta, nos redarguye,
no nos habla así interiormente de lo que está bien, de lo que está mal. Por eso es importante la comunión del orarle, la Biblia, porque a través de eso, del poder de Dios se manifiesta en el Espíritu Santo, o sea, a través de él en nosotros. ¿Sí me expliqué bien, profe? Muchas gracias, querida Juliet. Excelente. Gracias por sus comentarios, porque espero que este es un espacio seguro. Cuando estudiamos la palabra de Dios, no buscamos la perfección, buscamos la participación, porque vamos aprendiendo unos a otros. Entonces, gracias por compartir. Ahora doy la palabra a Génesis. Génesis, adelante, amiga. Gracias, maestra. Yo creo que ya la compañera explicó claramente lo que yo iba a decir. Es exactamente así, porque estuvimos hablando en la clase pasada de que Dios la forma que utilizó para mostrarnos su amor y para que a través de ello nosotros podamos obtener salvación, es enviando a su Hijo. Envió a su Hijo, entregó a su Hijo unigénito para que a través de él nosotros pudiéramos obtener la limpieza del pecado y una salvación. O sea que no hay mayor sacrificio que hizo Dios, sin contar que desde un inicio Él ha tenido misericordia con nosotros, aun siendo pecadores. Entonces, Dios es el creador de todo, es el que creó, el que formó, el que planeó toda la salvación y lo sigue demostrando día tras día. Y bueno, como hijo, ya sabemos que su hijo vino y murió en la cruz por nosotros, ah, resucitó para darnos vida eterna. O sea, no conforme con morir y sufrir en carne propia todo lo que es el pecado de la humanidad, encima de eso también resucita, mostrándonos aún más su amor para darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. Y finalmente nos deja el Espíritu Santo, que como dijo la hermana, nuestro consolador, porque va a penetrar nuestro corazón y nos va a convencer de que existe el pecado, de que debemos alejarnos del pecado, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como dice la palabra. Eh, y se mantiene permanente, latente, día tras día, en evidencia, digamos que clara en todo lo que hacemos, en todo lo que palpamos día tras día, el Espíritu Santo se ha de manifestar. Excelente. Gracias, querida Génesis. Muchas gracias. Y veo varias otras personas que desean participar también. Por el tema del tiempo, vamos a irnos adelante, pero gracias por el deseo de participar. Génesis y Juliet nos ha dado un gran base para recordar la Trinidad, que es un equipo en acción por amor. La Trinidad es nuestro Dios y en tres personas y son un equipo para nuestra salvación. Como mencionaron ustedes, Dios Padre envió a su Hijo para salvarnos. Hizo el plan, ¿cierto? Y envió a su propio Hijo para salvarnos. Dios Hijo Jesucristo vivió la vida perfecta en nuestro lugar, murió como nuestro sustituto. Entonces nos salvó con su vida perfecta y con su muerte inocente en la cruz. Y también hoy día vamos a a enfocarnos más en la obra del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo nos lleva a la fe en Jesús. Nos lleva a la fe y también nos hace crecer en nuestra fe, nos guarde en la fe. Para la lección de hoy, vamos a enfocarnos más en cómo el Espíritu Santo nos lleva a la fe. Entonces, eso es el enfoque de hoy día. El jueves vamos a hablar más sobre cómo el Espíritu Santo nos da fruto de la fe, también cómo nos guía en la fe, nos hace crecer en la fe. Vamos a hablar mucho más sobre eso el jueves. Hoy día es más como Él obra en nosotros la fe. Pero espero que puedan ver el gran amor de nuestro Dios y cómo Dios Padre envió su Hijo, Dios Hijo
llegó para salvarnos con su vida, con su muerte, y como Dios Espíritu Santo aplica la salvación que Jesús ganó para nosotros, a nosotros, por la fe que planta en nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito más de ese punto, amigas, que es el Espíritu Santo que aplica a nosotros la redención que Cristo ganó por la fe. Juan 3:16 es el versículo más conocido del mundo, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la palabra clave acá es que todo lo que en él cree, todo lo que en él cree no se pierda. Entonces, sabemos que la salvación fue ganada completamente por Jesucristo, para todo el mundo, pero surge la pregunta importante: ¿cómo llega la salvación a nosotros personalmente? Sabemos que Cristo murió en la cruz por el mundo, pero ¿cómo llega a nosotros, a mí, Elise, su salvación? Y eso es el rol del Espíritu Santo. Sabemos que es por fe que somos salvos y sabemos que es el Espíritu Santo que obra esta fe en nosotros. Eso es el punto de la clase de hoy. Como una introducción a la obra del Espíritu Santo, vamos a leer un poquito de Juan 16. Porque a mí me encanta, son las palabras de Jesús. Jesús está enseñando, está hablando a sus discípulos. Y Jesús mismo está describiendo el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer Juan 16, versículos 7 a 15. Busco una voluntaria, por favor. ¿Quién puede leer la parte que está en la pantalla? Gracias. María, adelante. Hay que abrir el micrófono, querida María. Ahora, Ahora sí. porque dice, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Gracias, María. La palabra de Dios. Paramos allá y luego avanzamos. Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Y pensamos, ¿cómo? Porque queremos siempre que Jesús está cerca y está cerca. Pero recordamos lo que hemos estudiado con la exaltación de Jesucristo. Jesucristo está hablando de su obra completa, su vida, su muerte, su resurrección y ahorita su ascensión, ¿cierto? Su exaltación. Entonces Jesús reina en el trono a la diestra de Dios Padre, también reina en nuestros corazones. Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Sabemos ya lo que Jesús está haciendo, pero Jesús ahora dice, porque el consolador viene. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Pero aquí es importante porque habla sobre cómo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vale la pena ver qué significa cada uno. Cuando habla de pecado, dice justo acá, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado más profundo es la incredulidad. El pecado más profundo es cuando no creen en Jesucristo. Entonces, mira la obra del Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, especialmente para convencerles de que si no creen, no tienen salvación y necesitan un Salvador.
También la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia. Y esta justicia no es cualquier tipo de justicia, es la justicia de Dios. Dice acá, y no, ay, perdón, de justicia, por cuanto voy a Padre y no me verán más. Entonces, la justicia acá es la verdad que Cristo, yendo a Padre, significa que su sacrificio fue aceptado, la deuda fue pagada, la salvación está completa, resucitó, ascendió, está reinando en su trono a la diestra del Padre, consumado. Esta es la justicia de Dios. El Espíritu Santo desea convencernos de esta obra de Jesucristo. También habla de cómo el Espíritu Santo desea convencer al mundo del juicio. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, queridas amigas, que el príncipe de este mundo, pues es Satanás, es el diablo, ya ha sido juzgado. Satanás ya está derrotado. La cruz fue el golpe, en su, ¿cómo podemos decirlo? La cruz fue el golpe decisivo, podemos decir. Ya está derrotado. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo, que convence al mundo de esas cosas. Ahorita vamos a leer un poquito más. Sigamos con Juan 16. Busco una otra voluntaria, por favor. ¿Quién puede leer el texto que está en la pantalla? Emilia, bienvenida. Gracias, querida. Bendiciones, pastora. Dice, en Juan 16, 7, 15, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén. La palabra de Dios. Ay, gracias, querida. Entonces, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Es decir, que el Espíritu Santo guía a través de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El Espíritu Santo glorificará a Cristo. Este es un punto importante. El Espíritu Santo no se roba al show. Cristo es el único camino, la vida. Entonces, el Espíritu Santo, su rol es guiarnos a Cristo. No desea tener la gloria, pues es Dios, Dios merece toda la gloria, pero en su obra como una persona de la Trinidad, desea glorificar a Cristo. Siempre apunta a Jesús. Y también habla de cómo el Espíritu Santo no va a traer y no trae un mensaje nuevo. Está compartiendo la verdad de Dios. Está compartiendo Cristo. Aquí dice, Él me glorificará porque tomará lo de lo mío y se lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo está mostrándonos, entregándonos los beneficios de la obra terminada de Cristo. No llega con un mensaje nuevo aparte de Cristo, no. Simplemente está llevándonos a nosotros creer y entender la obra de Cristo. Entonces, amigas, Juan 16 promete, bueno, Jesús en Juan 16 promete que el Espíritu Santo viene para confrontarnos con nuestro pecado, consolarnos con la justicia de Cristo y mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Esta es la obra del Espíritu Santo y parte de esta obra es la fe salvadora. Recordamos que es la fe salvadora. La fe que salva es la sencilla confianza en la obra de Cristo. Es simplemente creer
que Cristo sí hizo su obra redentora en nuestro lugar. Esa es la fe salvadora. Podemos crecer en esta fe. Podemos tener muchos frutos de fe en nuestros actos, en nuestras obras, pero la fe salvadora es la confianza en la obra de Cristo. Y es el Espíritu Santo que cree y fortalece esta fe en nuestros corazones. Vamos a hablar mucho más sobre cómo lo hace, pero la idea de esta parte de la lección es tener una introducción, gracias a la palabra de Dios en Juan 16, a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son sus preguntas o sus comentarios sobre Juan 16? ¿Preguntas, comentarios, amigas? ¿O estamos todas enfermas, todavía no podemos hablar? Está bien si no hay preguntas, está bien. Bueno, vamos adelante. Ok, graciosas. Vamos, entonces, la segunda parte es, queremos, antes de analizar bien exactamente cómo el Espíritu Santo obra fe en nosotros, deseamos destacar quién es. El Espíritu Santo es verdadero Dios. Tenemos que pausar acá, tenemos que verlo bien. ¿Por qué? Porque tristemente hoy en día hay personas que niegan que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia muestra que el Espíritu Santo es Dios y deseamos verlo bien porque queremos poder compartir con otros esta verdad, que el Espíritu Santo es verdadero Dios. Es una persona de la Trinidad, es verdadero Dios, tal como lo describe la Biblia. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es solo una representación simbólica de Dios Padre o que es una forma poética de hablar sobre la acción de Dios en el mundo. Sin embargo, la Biblia enseña claramente quién es completamente Dios y una persona distinta dentro de la Trinidad. Entonces, para su tarea de hoy día, ustedes tenían la oportunidad de identificar evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios. Y me encantaría escuchar de ustedes, o también pueden escribir en el chat si desean. ¿Cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué opinan ustedes? Doy la palabra a María. Adelante, querida. Bueno, maestra, yo conseguí que en Hechos 5, 3, 4, de 3 al 4, vemos como Pedro confronta a Ananías diciendo que mentir al Espíritu Santo es mentir directamente a Dios. So, no se puede mentir al Espíritu Santo porque eso va al Padre, también va al Hijo, como tiene que ver con el mismo Espíritu Santo. So, estamos defraudándolo a los tres. Amén. Excelente, María, excelente. Ese es el primer punto, uno de los puntos, ¿cierto? Que en la Biblia misma llaman al Espíritu Santo Dios. Y podemos verlo en la historia de Hechos 5, como comentó la hermana. Anaías y su esposa Zafira mintieron acerca de su ofrenda a la iglesia. Y cuando Pedro habló con Anaías, Pedro dijo, Anaías, ¿por qué te permitiste a Satanás que llenará tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, esta historia muestra claramente que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, afirmando que el Espíritu Santo es verdadero Dios. Excelente, María. Luciana, adelante, querida. Amén, bendiciones. También podemos ver en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, donde este pasaje menciona que el Señor es el Espíritu. Él dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La Biblia misma nos confirma que el Espíritu Santo es Dios.
Excelente, querida. Muchas gracias. María Fernanda, adelante. Es de evidencia que el Espíritu Santo posee atributos divinos. Y esto lo encontramos en Juan 16:13, cuando Jesús afirma, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces aquí podemos ver la omnisciencia. En la clase 1 lo vimos, que es atributo directamente de Dios. Dios, exclusivo de Dios. Y Él conoce toda la verdad, incluso conoce todo el futuro. Y también la autoridad revelatoria, porque Él comunica revelación divina y también es una función propia de Dios. Él también realiza obras exclusivamente divinas. Lo encontramos en Juan 16:8, cuando dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, lo que acabamos de ver, porque Él convence el corazón humano, que implica esa autoridad moral, ¿verdad? Es una como justicia universal de Dios, algo que en la escritura corresponde solamente a Dios, solo Él nos da eso. Es Exacto. también identificado dentro de una unidad trinitaria, lo vemos en Juan 16:14 y 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío, todo lo que tiene el Padre es mío. Aquí está afirmando una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu participa de lo que es propio del Padre, propio del Hijo y en igualdad de condiciones. Todos son como que tienen esa esencia divina. Entonces vemos también que es llamado directamente Dios en otros textos como en Hechos 5:3 y 4. Lo que decía la compañera, no mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. En Bien. segunda de Corintios 3:17 vemos el Señor es del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es plenamente Dios porque comparte la esencia divina, posee atributos divinos y realiza obras divinas y es adorado como Dios. Excelente, querida amiga. Muy bien, gracias. Querida Luz, adelante. ¿Qué más podemos agregar? Amén, buenas noches, Dios le bendiga a todos. Iba a abundar de algo que ya la sierva dijo, que la hermana dijo, pero voy a hablar en Lucas 4:18. Jesús cita a Isaías diciendo, el Espíritu Santo está sobre mí, reconociendo al Espíritu Santo como la fuente de su poder divino y unción. Amén. Gracias por compartir, querida Luis. Andreina, adelante. Bueno, profe, continuando con lo que están diciendo mis compañeras anteriores, que dice que posee atributos divinos que solo Dios los tiene, dice en Corintios 2:10 que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, es decir, lo sabe todo. Y también en el Salmo 139:7, Bien. donde pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, es omnipresente, está en todo lugar. Eso quería agregar, profe, gracias. Excelente, queridas. Muchas, muchas gracias. Y también gracias por los comentarios en el chat. Hemos cubrido casi todos. Están en la pantalla también. Pero decimos, creo en el Espíritu Santo. Creemos que Él es verdadero Dios. ¿Por qué? Bueno, la Biblia lo llama Dios. También tiene características que solo Dios tiene y hace cosas que solo Dios puede hacer. Entonces hay un montón de evidencia que nos muestra que sí es verdadero Dios. Y ese es un punto súper importante porque cuando hablamos de cómo el Espíritu Santo obra la fe en nosotros, planta la fe en nosotros, es Dios mismo, es parte de su plan de salvación. No solamente vivió en el mundo bajo la ley en nuestro lugar, no solamente murió en la cruz, en nuestro lugar, también llega a nosotros por medio del Evangelio para darnos la fe. ¡Qué amor! ¡Qué increíble! Es de verdad que toda la gloria, honra sea a Dios. Es la verdad que Dios es nuestro Salvador, no nosotros mismos. El Espíritu Santo es verdadero Dios.
Por eso, cuando confesamos la fe en el credo apostólico, el credo, que significa yo creo, destaca tres partes. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo. Un solo Dios, pero este credo está mostrando las personas de la Trinidad y que son verdadero Dios. Entonces, creo en el Espíritu Santo es una gran parte de la confesión de fe. Bueno, voy a pausar allá. ¿Preguntas, comentarios, amigas, sobre el Espíritu Santo y la verdad que es verdadero Dios? Alguien en el chat escribió que a veces personas describen el Espíritu Santo como un tipo de energía. Es la verdad, es algo que he escuchado mucho también. Luz, gracias. Bueno, no es la verdad que es energía, es verdad que he escuchado personas que creen que es energía también. Hermana Luz, adelante. Amén, amén. Vemos también en Génesis 1:2 que es omnipotencia porque participó desde el principio de la creación, participó en la creación desde el principio, perdón. Exacto, Génesis exacto. 1:2. Sí, desde el Amén. principio es eterno. Tiene características de Dios, ¿cierto? Muy bien, gracias, querida. Bueno, entonces, queridas amigas, ahorita, ay, María Fernanda, perdón, adelante. Sí, solo una inquietud. ¿Por qué la Biblia usa símbolos como viento, fuego, incluso la paloma para describir al Espíritu Santo? Eso siempre he tenido como, ¿por qué no se presenta así como, no sé, una sombrita de Jesús? No sé. No sé, porque es espíritu, ¿cierto? Espíritu Santo es espíritu, no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo puede mostrar de una forma más tangible, pues, su presencia? No sé, Dios eligió utilizar fuego, lenguas de fuego también, Sí, viento. y yo tengo una situación, yo tengo una amiga de la iglesia que ella cuenta que cuando estaba orando como 6 horas en su habitación y que quería explicar el amor de Dios para con nosotros los seres humanos, que se pasó como 6 horas orando y que ella vio que salía como de la pared de su habitación un hombre. Entonces ella se impactó tanto y fue a llamar a su mamá y dice, mamá, Jesús está aquí, vengan a verlo. Y antes de que ella saliera, como que mentalmente le dijo, no soy Jesús, soy el Espíritu Santo. Entonces, eso me quedó así como, yo sé que puede ser ilusión, imaginación, todo, los seres humanos somos susceptibles a ver y creer y sentir cosas, pero sí me queda como esa duda, o sea, ¿cómo Mm. sabemos que cuando Dios nos está hablando, cuál es? O sea, si lo estamos estudiando y uno es Padre, otro es Hijo y otro es Espíritu Santo, o sea, ¿cómo distinguirlo? Sabemos que es uno, o sea, es súper complicado, pero ¿cómo saber? O sea, Padre, Hijo, estás aquí conmigo, tú me estás escuchando. Entonces eso es como que sí quisiera yo humanamente, humildemente saber. Sé que los tres me escuchan, sé que son diferentes maneras de expresar su amor, de comunicarse incluso con nosotros, pero ¿quién es quién cuando estamos alabándolo, le estamos, no sé, Sí, es pidiendo una algo? excelente pregunta, sí. Sí, ¿quién es quién? ¿Cierto? Entonces, por eso en este curso, no sé si han escuchado, pero en mis oraciones en este curso, a veces oro a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, a Jesucristo. Es decir, que son todos Dios, tenemos un solo Dios. Entonces, podemos dirigir nuestras oraciones a Dios en general o a un parte de la Trinidad, está bien. Y siempre oramos en el nombre de Jesús, pues, porque es el mediador entre nosotros y Dios, Dios Padre. Pero no descansamos en la verdad que no necesitamos saber exactamente cómo funciona. ¿Por qué? Porque no es necesario para nuestra salvación.
ni es necesario para nuestra relación con Dios. Porque lo que Dios sí nos ha explicado por su palabra es cómo obra en la Trinidad en amor para nosotros, como cada uno de ellos obra por nosotros. Entonces, eso es lo que Él nos ha mostrado. Descansamos en que la Biblia es completa, tenemos todo lo que necesitamos y descansamos ahí. Y cuando llegamos al cielo preguntamos, preguntamos, quizás no nos va a importar, ¿es cierto? Porque ya vamos a estar en la vida eterna, pero no es algo que, um, que deseamos, que deseamos perder, dormir, no poder dormir, porque estamos pensando en todo eso, porque no entender perfectamente cómo funciona Dios es imposible. Sus maneras son más altos, ¿cierto? No podemos entenderle a full, Sí, pero así sí, es. sí entendemos lo que Él nos ha mostrado por su palabra. Y damos gracias a Dios por eso, porque es todo lo que necesitamos. Um, pero sí, hay un grave problema si personas creen que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Por qué? Ujú. Pues va en contra de la palabra, va en contra de lo que Dios dice sobre él mismo. Entonces, por eso no podemos negar que el Espíritu Santo es Dios, porque sería negar a Dios. Um, Esa es la fe, creer lo que Dios nos dice, ¿no? Una Amén. respuesta Gracias. no completa, pero lo más completa que puedo compartir en este momento. ¿Está bien, María? Muchas gracias. Sí, profe querida, gracias. Bueno, amigas, por el tema del tiempo vamos adelante. Aparte más importante de esta lección, bueno, no, quizás no más importante, pero un parte importante, vamos a explicar nuestra conversión. ¿Cómo, cómo el Espíritu Santo planta y crece la fe en nosotros? Amigas, hoy día estamos hablando solamente sobre el punto de conversión, cómo creemos. En la siguiente lección vamos a hablar más como de frutos del Espíritu, frutos de fe, de las obras, de cómo caminamos como cristianos. Hoy día simplemente estamos enfocando en cómo llegamos a creer, ¿ok? Entonces, vamos a ver que las escrituras nos enseñan que en nuestra condición natural, es decir, nuestra condición sin Dios, es imposible que por nuestra propia razón o nuestra propia decisión, es imposible creer en Jesús o acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque en nuestra condición natural no podemos llegar a creer en Dios, en Jesús, por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? Luciana, adelante. Amén. Sí, en el libro de Romanos 3, el capítulo 3 nos dice cuál es nuestra condición, que estamos muertos, estamos ciegos y estamos bajo la ira del Dios Padre. Exacto, exacto. Muchas gracias, querida. Olivia, adelante. Sí, buenas noches, que el Señor los bendiga. También no podemos llegar a creer en Jesús por nuestra propia cuenta porque como seres humanos, ¿verdad? Estamos limitados por el pecado y aún los discípulos que anduvieron con Él, que convivieron, que estuvieron, compartieron tantas cosas, ellos también necesitaban que el Espíritu Santo eh, llegara a ellos, ¿verdad? Para que así ellos pudieran saber. Y por nuestras propias también no podemos creer en Él por nuestras propias concupiscencias, por el pecado. Y al igual que los apóstoles necesitamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es quien nos redarguye y que a través de él nosotros podemos creer y también por nuestra fe genuina para creer en él.
Gracias, querida Elvia. Muchas gracias. Anita, adelante. Buenas noches. Entonces, también había consultado, escuchado en el video que fue tan hermoso. Dice que éramos ciegos espiritualmente, enemigos de Dios por nuestros pecados, o sea, y muertos, estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces, ¿cómo alguien muerto puede creer en Jesús? Entonces necesitábamos un milagro y lo tenemos por la obra del Espíritu Santo. Dios nos dio vida, nos transformó de enemigos en hijos, no porque lo merecíamos, sino por amor. Pero todo esto es obra de Dios y fruto de la obra del Espíritu Santo. Eso, profe. Gracias, querida amiga. Sí, sí, recordamos lo que hemos visto en Juan 16. El Espíritu Santo, el Consolador, parte de su obra es convencer al mundo, primero del pecado, y del pecado especialmente de no creer. Entonces, esta parte de nuestra acción es tan importante porque es parte de cómo el Espíritu Santo nos muestra, nos convence que sí, de verdad necesitamos un Salvador. Esta parte de la lección muchas personas desean negar porque deseamos por nuestra propia naturaleza pensar que nosotros podemos lograr hacer algo, podemos acercarnos a Dios, podemos decidir, podemos hacer crecer la fe en nosotros mismos. Creemos tanto ser parte de nuestra salvación, pero la Biblia nos muestra con claridad que no podemos ser parte de nuestra salvación. Por eso necesitamos un Salvador. Entonces, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos muestra de verdad lo que ustedes han compartido. Somos espiritualmente ciegos. 1 Corintios 4:4. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. ¿Quién me juzga es el Señor? Nuestras conciencias sin Dios no nos acusa de nada, ¿cierto? Es el Espíritu Santo que nos muestra el pecado que está en nosotros. Somos sin Dios espiritualmente ciegos. Necesitamos un milagro para abrir nuestros ojos, para ver la necesidad que tenemos. También estamos bajo el poder de Satanás. Sin Dios estamos bajo el poder de Satanás. Es fuerte, pero es la verdad porque eso es lo que dice la palabra. Hechos 26, versículos 17 a 18 dice, yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos. Y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Por naturaleza estamos bajo el poder de Satanás. Nuestro Salvador nos libre de Satanás. La obra del Espíritu Santo que nos lleva a creer en esta obra salvadora. Abre nuestros ojos. Dice, y del poder de Satanás al poder de Dios. También la Biblia explica que estamos muertos en nuestros pecados. Conocemos la muerte, ¿sí? Alguien que está muerto no puede moverse, ni puede desear moverse, ¿cierto? Ni puede pensar en que quieren creer, no, ya no tienen vida. Efesios 2:1 dice, a ustedes Él les dio vida, cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. La palabra clave acá es, Él les dio vida. También por naturaleza somos enemigos de Dios.
Romanos 8:7 dice, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, podemos ver que por naturaleza no teníamos deseo alguno de buscar a Dios. No había en nosotros ni una chispa de bondad que pudiera convertirse en fe. Estábamos espiritualmente muertos, bajo el poder de Satanás, condenados al infierno. Pausamos aquí, pausamos acá y veremos esa verdad, porque esa es la verdad que el Espíritu Santo desea convencernos que estamos perdidos sin Cristo. Y por eso, ahora, cuando el Espíritu Santo nos muestra a nuestro Salvador, entendemos quién es y qué ha hecho en nuestras vidas, algo que nosotros jamás podemos hacer. Entonces, considerando que somos enemigos, estamos muertos, estamos bajo el poder de Satanás, llegamos a la pregunta, ¿cómo es posible entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Necesitamos que ocurra un milagro, que es lo que dijo Anita. Pero Dios hace milagros, ¿cierto? Dios hace milagros. Y cada creyente, cada uno de nosotros es un milagro de Dios. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo que nos da la fe. 1 Corintios 12:3 nos muestra con claridad la conexión con la fe y el Espíritu Santo. Dice acá, por tanto, quiero que sepan que nadie puede hablar por el Espíritu Santo. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Es decir, si confieso con mi boca que Cristo es mi Señor, es decir, que el Espíritu Santo ya obraron en mí esta confesión. Esta fe para poder confesarla. La confesión es más fruto de la fe que el Espíritu Santo me ha dado. Nadie puede hacerlo solito. Necesitan el poder del Espíritu Santo para poder confesar que Jesús sí es el Señor. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues utiliza herramientas. Herramientas para obrar la fe en nuestros corazones. Lo principal es la palabra, ¿cierto? Romanos 10:17 dice que así que la fe es por oír y al oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios de verdad es viva. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para obrar la fe en nosotros. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es poderoso, es poder. El Espíritu Santo obra por el Evangelio. Por eso también la palabra dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía, porque es poderoso. Es poderosa la palabra. Por eso cuando nosotros compartimos la palabra, descansamos en que el Espíritu Santo está ya obrando, estamos compartiendo la palabra del Espíritu Santo obra y descansamos nosotros en su poder y no en el poder de nosotros. El Espíritu Santo utiliza la palabra. También utiliza la palabra en sacramentos, en el bautismo, también en la Santa Cena. Pues no vamos a hablar más de eso porque tenemos un curso completo que se llama Oración y Sacramentos, donde van a estudiar con profundidad la obra del Espíritu Santo en la palabra, en el bautismo, en la Santa Cena. Pero en esta clase estamos enfocando en la palabra. Entonces, queridas amigas, voy a pausar allá. ¿Cuáles son sus preguntas y sus comentarios de cómo el Espíritu Santo obra la fe en nosotros? María, adelante. Maestra, yo lo que tengo una pregunta sobre el Espíritu Santo que estábamos hablando, que estábamos diciendo que el Espíritu Santo es espíritu.
yo sé que Jesús tiene cuerpo porque Él nació y murió y descendió al cielo. Pero Dios tiene cuerpo o Dios es diferente el Padre que el Espíritu Santo. Sí, es una pregunta que nos lleva a la verdad de la Trinidad, ¿cierto? Jesucristo es Dios y Jesucristo tiene cuerpo. Entonces Dios tiene cuerpo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no tiene cuerpo. Entonces Dios no tiene cuerpo. Es decir, que cada persona de la Trinidad es Dios, pero también son distintas personas. El Espíritu Santo no es Jesús y Jesús no es el Padre. Las personas son distintas, pero forman un solo Dios. Yo, Entonces, adelante. yo entiendo eso, pero tú sabes que estábamos hablando que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, está bien. Ujú, Pero ujú. quiere decir que Dios el Padre no tiene cuerpo tampoco o no se sabe. No, no tiene cuerpo tampoco porque no has mostrado que tiene cuerpo por la palabra. Ok, gracias, Quizás, maestra. quizás que sí en perdón, en Apocalipsis, en otras partes, en Isaías, habla del trono de Dios y como su ropa llena el templo. Entonces, quizás podemos decir que sí, pero un cuerpo como nosotros, no. No. Ok, pero ¿Cierto? Ya en- vería. cuando Moisés estaba en el monte Ajá. Tiene ahí. Sinaí, Pasó. que dice la Biblia que le vio las espaldas a Dios. Ajá. Ah, Sí. Sí. Entonces podemos decir, bueno, es complicado, querida, porque podemos decir que sí tiene cuerpo, pero no quiero decirlo para que imaginamos que tiene cuerpo como nosotros. ¿Cierto? Pero sí, sí te entiendo. ok, gracias. Gracias, amiga. Bueno, queridas, regresando al enfoque al Espíritu Santo y como el Espíritu Santo planta la fe en nosotros. ¿Cuáles son sus preguntas y comentarios sobre la obra del Espíritu Santo? A ver, Rosa, adelante. Sí, buenas noches, maestra. Fíjese que yo estaba leyendo en Efesios 1:10, 1:17, que dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminencia, supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Lo que yo entiendo ahí es de que Él, para que nosotros entendiéramos, o sea, cuando nos ofreció la salvación, Él nos alumbró nuestra mente para ver la grandeza de Él y creer en Él, ¿verdad? Creer en su poder tan grande y en el amor que nos tuvo al enviar a su Hijo a morir a la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Eso es lo que entiendo. No sé si me corrige. Sí, no, Gracias. está perfecta, amiga. Efesios 1 es bellísima porque habla muestra que tenemos todo, de todo para la salvación y para esta vida en Dios, en Cristo. Tenemos todo. Y aparte que destacaste, muestra la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos convence del pecado, de la justicia, de la obra de Dios. Abre nuestros ojos, ¿cierto? Para poder creer. Y es el mismo que está planteando esta fe en nosotros para poder creer. Y lo que confesamos con nuestras bocas es resultado de lo que Él nos ha mostrado, ¿cierto? Nos ha mostrado por su palabra quién es Cristo
Y lo que confesamos con nuestras bocas después es fruto de esta fe que Él primero nos mostró, nos dio la fe. Gracias, Rosa. Es un parte de la escritura que a mí me encanta. Amén, amén, maestra. Fíjese que pienso, o sea, es mi opinión, ¿verdad? De que nosotros por nosotros mismos no hubiéramos llegado a los pies de Cristo, ¿verdad? Sino que Él puso en nosotros esa luz del entendimiento para que pudiéramos, a través de Exacto. su gran misericordia y bondad que tuvo por nosotros, reconocer el sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz, ¿verdad? Por nosotros y a la vez enviarnos al Espíritu Santo para que nos guiara y fuera nuestro, y siempre sigue siendo nuestro consolador, nuestra guía, que nos da el entendimiento para entender la palabra bendita, ¿verdad? Sí, Gracias. exacto. Exacto, amiga. Y eso es lo que dice la palabra. ¿Cierto? Es lo que dice la palabra. No podemos crecer por nosotros mismos. No podemos creer, perdón, por nosotros mismos. No podemos. La Luis, palabra lo deja en ¿a qué hora claro. te va a acostar? Luciana. Perdón. Luz. Adelante, querida Luz. Amén, amén. Eh, Nos dice en Juan 16:8, y se entiende que por iniciativa, nadie busca a Dios por iniciativa, que el Espíritu Santo es quien nos convence. Dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Él es el que nos guía a toda justicia, Él es el que nos convence de pecado, Él es el que nos convence a acercarnos y a vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Amén. 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 Gracias, querida Luz. Entonces, amigas, considerando eso, regresamos a qué es la fe salvadora. Es la simple confianza que tenemos en las promesas de nuestra salvación en Cristo. Es un regalo de Dios. No es algo que producimos por nosotros mismos. Y más adelante vamos a ver el texto que nos muestra que es un regalo de Dios. La fe salvadora, la fe nos conecta con Cristo. Cristo murió en la cruz para cada persona del mundo. Pero los que reciben la salvación están conectados a Cristo por la fe. Los que creen reciben esta salvación. La fe nos permite recibir las bendiciones, incluso de su vida santo, el perdón de los pecados, la vida eterna, la salvación. Eso es la fe salvadora. Podemos crecer en nuestra fe. Podemos tener fruto de fe. Podemos vivir nuestra fe con nuestras obras. Pero la fe que nos salva es la fe simple en que Cristo nos salvó. Esa es la fe salvadora. Entonces, lo que el Espíritu Santo planta en nosotros, tenemos el gran gozo de confesar con nuestras bocas. Y hemos visto que la confesión con nuestras bocas no es una obra que hacemos. No podemos agregar a la obra salvadora de Dios. Es simplemente fruto de la fe. Confesamos con la boca que Jesús es el Señor. Creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Esta fe es la fe que nos salva. Entonces, amigas, por eso es importante destacar que puede ser súper confuso decir, acepté a Jesús en mi corazón o yo decidí seguir a Cristo. Son palabras, expresiones que puede causar confusión a otros que están escuchando su testimonio y que no entienden que la salvación es de verdad de Dios. Toda la gloria la honra a Él. No hay una obra que podemos hacer nosotros abriendo nuestros propios corazones, aceptando a Cristo nosotros mismos. Recordamos que en el punto de conversión es puro obra
de Dios en el Espíritu Santo. Recordamos lo que hemos visto, estábamos muertos en el pecado. Entonces, cuando hablamos sobre nuestra conversión, deseamos intentar utilizar palabras que son más claros para que nuestro testimonio da toda la gloria a Dios y no causa confusión, para que nadie piense que nosotros hicimos algo para lograr que crece la fe en nosotros. Y de nuevo, es por las verdades que hemos visto. Somos espiritualmente ciegos bajo el poder de Satanás. Solo lo que hemos visto. No podemos aceptar o decidir creer, porque esa niega la verdad bíblica que no, Él tuvo que crear en nosotros primero la fe. Entonces, no queremos dar esta impresión. Entonces, eso nos lleva, al siguiente punto, que Dios merece toda la gloria por nuestra conversión. Por eso decimos toda la gloria a Dios. Bien, por eso decimos gracia, amor inmerecido, ¿cierto? No hay nada que podemos agregar a la obra de Dios. Y aquí está el pasaje que nos muestra, es un pasaje clarito que nos muestra que la fe que tenemos es un regalo. Dice en Efesios 2, versículos 8 a 9, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie vanaglorie. Entonces, Dios nos salvó por pura gracia. Nosotros no nos salvamos por obras ni un poquito. No, Dios nos salvó por la gracia. Y la gracia, dice acá, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esa misma fe, esta no nació de usted, no nació de mí. La fe no es mi decisión, es un regalo de Dios. Y Él merece toda la gloria por dármela. Entonces, por eso estoy segura en la salvación que tengo. Porque no depende en mi nivel de decisión, no depende de mí, no, es de nuevo la salvación es de Dios. Y la obra del Espíritu Santo que ha obrado la fe en mi corazón, y doy gracias a Dios por él. No he rechazado lo que el Espíritu Santo me ha mostrado. Entonces, la Biblia nos enseña a hablar de nuestra conversión de esta manera, de una manera que da gloria a Dios por el regalo de la fe. Entonces, considerando eso, ¿cómo podemos hablar sobre la conversión para dar la mejor impresión que es Dios quien obra la fe en nosotros? ¿Cuál es una manera bíblica de hablar acerca de nuestro corazón? Cuando estudiamos la palabra, no hay las frases en la palabra, yo decidí o yo acepté. No están en la palabra. ¿Qué está en la palabra que podemos usar entonces? Bueno, vemos mucho simplemente la gente escuchando el evangelio y luego creyendo en lo que han escuchado. Y eso corresponde a lo que hemos visto, ¿cierto? La fe viene por oír y oír por la palabra. Entonces, podemos ver por eso otras formas de expresarnos quizás que muestra la belleza de la obra del Espíritu Santo. Podemos decir, Dios obró la fe en mí. Podemos decir que el Espíritu Santo me dio la fe. Gracias a Dios. El Espíritu Santo me dio fe. Dios me llevó a la fe por medio del Evangelio. Escuché el Evangelio. Cuando hablamos con otros, podemos decir, compartir quién es Jesús, y podemos decir, ¿y crees esto? Y ellos pueden decir, sí, creo. Entonces, de esta forma, el enfoque es cristocéntrico, el enfoque no está en nosotros. Y de nuevo, la razón para considerar eso es para dar toda la gloria a Dios y no para causar confusión
No queremos dar la impresión que la fe está creada por nuestra propia cuenta. Bueno, queridas amigas, considerando eso, ¿cuáles son sus preguntas o comentarios sobre este punto? Veo la mano de María. Perdón, María, no sé si es de antes o ahorita. Adelante, querida. Tengo una pregunta. Ajá. Yo he oído a mucha gente que dicen que son cristianos, que Ujú. creen en el Padre, el Hijo, pero no en el Espíritu Santo. ¿Se tiene que creer en las tres divinas personas para ser salvo? Bueno, qué pregunta, María. Te agradezco. Am, bueno, recordamos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Cuando creemos en Cristo, somos salvos. Vemos eso en la cruz, también al ladrón en la cruz, por sus palabras, mostró su fe en Jesucristo y cómo respondió Cristo. Hoy día estarías conmigo en el paraíso. Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Mm, Entonces, si alguien cree en Jesús, si alguien muere creyendo en la obra salvadora de Jesús, es Jesús que sabe más que está en nuestros corazones. Pero por la palabra, eso es la fe salvadora. Alguien que cree en Jesús como su salvador. Pero si alguien está leyendo la palabra, aprendiendo, y si ellos niegan que el Espíritu Santo es Dios, perdón, si niegan las verdades, ahí llegamos a un punto cuando simplemente no sabemos porque no podemos escondrir los corazones, ¿cierto? Porque negar la palabra de Dios es evidencia quizás de si su fe es genuina o no. Nosotros no podemos juzgar eso porque no podemos esconder sus corazones, porque hay mucha gente que dicen que creen en la Trinidad, en Dios, pero Dios sabe lo que está en sus corazones y no es la verdad. Entonces, bueno, la fe en Cristo, en su obra redentora, es la fe salvadora, pero gracias al Espíritu Santo, deseamos crecer en la fe y no negar la palabra de Dios. No tengo una respuesta perfecta porque no puedo esconder el corazón de otro ni juzgar su fe salvadora. Gracias, maestra. Gracias, amiga. Más amigas preciosas. Rosa compartió un Efesios 1:4 que dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es, de verdad, también. Bueno, queridas amigas, entonces considerando la fe que el Espíritu Santo ha planteado en nosotros, deseo que mirando lo que Dios hace por nosotros, sentimos agradecidas, que pensamos que, wow, su obra de salvación es full, es completo de verdad. Y damos gracias a Dios y también Dios desea que todos sean salvos. Nosotros también deseamos que todos sean salvos. ¿Qué hacemos nosotros? Compartimos la palabra. ¿Por qué? Ahora entendemos cómo el Espíritu Santo obra en la palabra. Entendemos cómo el Espíritu Santo planta la fe. Entonces deseamos compartir la palabra con otros, no porque nosotros tenemos el poder para convencer a otros, no, pero sí podemos compartir, mostrar la palabra a otros y descansar que el Espíritu Santo está obrando, está obrando. Damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amigas preciosas, en el proyecto final, tienen la oportunidad de confesar la fe. Entonces, esta parte está, bueno, preguntas 9 y 10
son bajo el tema creo en el Espíritu Santo. Entonces, creo en el Espíritu Santo, ahora tienen la oportunidad de describir qué significa. Pregunta 9. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? ¿Por qué no podemos llegar a creer en Jesús por nuestra propia cuenta? Recordamos que es la obra del Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado, ¿cierto? Entonces, cuando contestamos esta pregunta, damos gracias a Dios porque Él nos ha mostrado esta verdad, que no podemos llegar a creer en Jesús por nuestra propia cuenta. Pregunta número 10. ¿Cómo obra el Espíritu Santo la fe salvadora en Jesucristo en nuestros corazones? Bueno, hemos visto por la palabra, ¿cierto? También pueden utilizar como abre nuestros ojos, los versículos que hemos visto. Nadie puede confesar que Cristo es el Señor sino por el Espíritu Santo, ¿cierto? Pueden utilizar lo que hemos estudiado para mostrar la obra del Espíritu Santo en nuestra conversión. Y queridas amigas, para el jueves, sigamos hablando sobre el Espíritu Santo y hablamos de cómo Él es nuestro consolador, especialmente en nuestras vidas cristianas. Es decir, después de la conversión, después de creer, vamos a estudiar ahorita cómo el Espíritu Santo nos fortalece en la fe, nos guarda en la fe, nos hace crecer en la fe, nos da fruto de fe. Vamos a ver las cosas maravillosas que Él nos da en nuestras vidas en este mundo como cristianas. Entonces, espero verles al jueves. Terminamos en oración y después, si tienen preguntas o comentarios, sigamos conversando. Oremos. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres verdadero Dios y porque por pura gracia sobrado fe en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, y amor. Reconocemos que por nuestra propia razón o fuerza no podríamos haber creído en Jesucristo, estábamos perdidos, pero tú, por medio del Evangelio, nos abriste los ojos, nos diste vida, nos hiciste nacer de nuevo. Gracias por el milagro de nuestra conversión, por hacernos parte del pueblo de Dios. Te pedimos que sigas fortaleciendo nuestra fe día a día mediante la palabra. Ayúdanos a confiar siempre en que nuestra salvación depende completamente de ti. Danos sabiduría para compartir este mensaje con otros de una manera fiel, de una manera clara y amorosa. Que nuestras palabras siempre reflejen que toda la gloria pertenece solo a ti. Gracias por todo lo que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigas, que descansen en la paz de Cristo, que descansen en la fe que tienen. Y nos Amén. vemos el jueves. Amén. Amén. Bendiciones, feliz Bendiciones para noche. todas. Bendiciones, Dios les gracias guarde. maestra, Amén. gracias a todas. Amén, amén. Gracias, Buenas noches queridas. y Dios le bendiga a todas.